Y este taller de casos clínicos en enfermedad vascular cerebral me ha tocado darlo en algunos lugares ya. Está dirigido sobre todo a residentes de neurología y residentes de medicina interna, pero también a urgenciólogos y cualquiera que realmente tenga que ver con la atención de la enfermedad vascular cerebral. En teoría todos estamos involucrados. Entonces vamos a tratar de hacerlo didáctico, sobre todo porque son casos clínicos que me ha tocado ver a lo largo de 10 años, desde que yo era residente de medicina interna, pasando por neurología y ahora en la cuestión de neurología vascular. Entonces, Charles Miller Fisher, un neurólogo vascular, decía que aprendemos neurología EBC tras EBC, evento vascular tras evento vascular cerebral. Y eso es muy cierto porque nos ayuda en la localización anatómica y también nos ayuda mucho en la cuestión de las manifestaciones clínicas. Claro que ahora hay mucho más cuestiones terapéuticas de las que había en su tiempo. De hecho, todo el mundo conoce a Charles Miller Fisher por el síndrome de Miller Fisher, este síndrome de ataxia, oftalmoplegia y areflexia, pero sus aportaciones más importantes fueron en el campo de la neurología vascular. De hecho, fue el primero que describe o que tiene la hipótesis que la fibrilación auricular puede causar cardioembolismo. Antes no se conocía. Y esto lo hace a través de una observación muy interesante, porque él era neuropatólogo, entonces estando en el laboratorio de neuropatología, empieza a ver que diseca 3 cerebros en un mismo día, ve que todas las arterias intracraneales estaban normales, pero los 3 habían muerto, los 3 pacientes habían muerto de infartos hemorrágicos. Y se va a los expedientes y ve que todos los 3 tienen fibrilación auricular. Entonces de ahí empieza la hipótesis. Claro que la lleva con los cardiólogos y nadie le cree. Y bueno, después poco a poco empieza a mostrar esta asociación y el resto pues es historia. Ya sabemos que la fibrilación auricular está muy relacionada con el cardioembolismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de clasificar el infarto cerebral por un mecanismo fisiopatológico? Por alguna razón se ha trabado aquí un poco, a ver. Ok, listo. Entonces, el diagnóstico preciso de la isquemia cerebral requiere excluir la presencia de hemorragia y entender bien el mecanismo del infarto, porque en base a este mecanismo se indica el tratamiento en agudo y la prevención de la recurrencia. Este artículo me gusta, se llama La prevención, la esperanza y la decepción, y lo publica Hashinsky, Vladimir Hashinsky, en el 2002. Él es un neurólogo vascular que tengo la fortuna de estar en la misma institución donde labora él, y él fue editor de la revista de Stroke por más de 10 años, y esto lo acuña en el 2002, que dice, hasta 75% de los eventos cardiovasculares pueden ser tratados efectivamente con el manejo de factores de riesgo conocidos. La decepción es que solo el 25% de los pacientes tienen estos factores de riesgo controlados. La prevención sigue siendo nuestra mayor esperanza. Entonces, hay muchas clasificaciones etiológicas para manejar el infarto cerebral, pero la que a mí más me gusta y la original y la que yo creo que es más fácil es esta de Toast, que se publica ya es viejita en el 93 en la misma revista de Stroke y divide en 5 grandes grupos. Entonces, el primero es aterosclerosis de grandes arterias, segundo es cardioembolismo, el tercero es la oclusión de pequeño vaso, el 4 de otra etiología determinada y la 5 de etiología indeterminada, cuando prevalecen 2 etiologías potenciales, cuando hay una evaluación completa negativa o cuando hay una evolución incompleta. Lamentablemente en México y en otros países en vías de desarrollo, generalmente nos quedamos en el 5 por una evaluación incompleta. Y vamos a ver algunos estudios que lo han demostrado, pero en teoría cualquier infarto cerebral se tendría que ir a su casa con una clasificación. Es decir, pertenece un infarto cerebral de arteria cerebral media derecha, por ejemplo, secundario a cardioembolismo por fibrilación auricular. Entonces hay que darle el nombre y el apellido y hasta 2 apellidos para realmente evitar la recurrencia del infarto. El primer caso, me tocó verlo en el 2017 cuando era residente de neurología. Es un hombre de 54 años, tenía antecedentes de hipertiroidismo, de fibrilación auricular, de respuesta ventricular rápida, y su motivo de consulta fueron 2 errores de evolución con hemiparesia faciocorporal derecha. Ahora voy a tratar de poner el láser.
Entonces tiene una tomografía aquí axial donde realmente no impresiona nada anormal. Podríamos argumentar que las arterias cerebrales medias se ven hiperdensas, pero las dos se ven hiperdensas, entonces este signo realmente pierde mucha sensibilidad cuando es bilateral. Estamos buscando algo izquierdo, ya que la hiparesia nos menciona aquí que fue derecha. Entonces estamos buscando algo de este lado. Entonces realmente TAC simple, normal. Sin embargo, entra a una tomografía con perfusión donde se ve a simple vista que hay un gran defecto de perfusión, que es decir, que todo esto está en riesgo de infartarse. Y en la angio, en la reconstrucción en tercera dimensión de los vasos intracraneales, vemos que está totalmente amputada la cerebral media de ese mismo lado. Aquí está la cerebral media del lado derecho, sin embargo la del izquierdo no podemos verla, está amputada. Entonces, normal, no hay tejido infartado, sin embargo todo esto está en riesgo y va a ser un infarto extenso y grande por las características que tenemos aquí de la angio y de la perfusión. Ojo con el año porque después los estudios cambiarán un poquito sobre lo que podríamos hacer ahorita, si tuviéramos este mismo paciente hoy. Pero esto fue en el 2017. Entonces la pregunta que yo les hacía a los residentes es cuál es el mecanismo probable de infarto y cuál es el tratamiento indicado para prevenir un segundo infarto. Entonces, el mecanismo de infarto es un cardioembolismo por fibrilación auricular y está esta pregunta de los anticoagulantes directos que antes se conocían como nuevos o novedosos, pero ya tienen más de 10 años en el mercado, entonces realmente son directos, versus inhibidores de vitamina K, en este caso warfarina, pero también puede ser la comedina. Entonces hay varios estudios, fíjense que todos publicados en el New England, que comparan rivaroxaban, dabigatran, apixaban y edoxaban en contra de warfarina, publicados en diferentes años y algunos muy famosos, ¿no? Como el Rocket, como el Aristotle, etc. Entonces, a través de metaanálisis de todos estos pacientes, más de 20.500 pacientes, hay un beneficio marginal que reduce el riesgo de infarto cerebral, 0.8, con un número necesario a tratar de 127. Ahora, se prefieren anticoagulantes directos en la FA no valvular. ¿Cómo se define la FA que es valvular? Cuando tenemos una estenosis mitral moderada a severa o tenemos una prótesis valvular. Aquí sí hay que dar warfarina. Solamente hay un estudio publicado en el New England que intentó comparar algunos de los directos contra warfarina y les fue peor. Entonces, estos tendríamos que anticoagularlos de manera como lo hacíamos antiguamente. El caso número 2, y cualquier persona si quiere participar o si quiere comentar algo, por favor, siéntase con la libertad de hacerlo. Si no, al final dejamos un poco de tiempo para preguntas. El segundo caso, me tocó verlo en el 2019, un hombre de 86 años, diagnósticos previos de tabaquismo, dislipidemia e hipertensión arterial, y el motivo de consulta fueron 3 episodios de afasia motora, menores a 1 hora, todos, y lo clasificamos como un ataque isquémico transitorio. Ahora, la definición de ataque isquémico transitorio ha cambiado a través del tiempo. Antes era un déficit focal que duraba menos de 24 horas, otro y que se quitaba, otro que después que menos de 1 hora, etc. Ahora, la definición tisular, aceptada por la AJA y la ASA, dice que es un déficit neurológico encefálico, retiniano o medular que no tiene evidencia imagenológica de isquemia. Entonces, una definición de tisular, no tanto de tiempo, porque el tiempo es bastante arbitrario. Entonces, este es un verdadero ataque isquémico transitorio en donde el paciente recupera completamente y no hay evidencia imagenológica de isquemia. Dentro del abordaje, que lo metimos para abordar ataque isquémico transitorio recurrente, vemos que la carótida del lado izquierdo tiene un gran contenido de calcio y placas aterosclerosas ahí en el bulbo carotidio y en la bifurcación de carotidia interna y carótida externa. Entonces hay una gran concentración de placas del lado izquierdo que corresponden con alguien que tiene la dominancia lado izquierdo, ¿cierto? Entonces siempre tiene que haber una correlación neurovascular y neuroanatómica, porque bien podría ser un hallazgo incidental. Entonces tiene que corresponder la clínica con la imagen. Eso es algo bien importante y sobre todo en neurología. Bien, entonces el ultrasonido Doppler carotidio, la carótida derecha,
reportó una placa estable sin repercusión hemodinámica, mientras que la carótida izquierda, una placa calcificada de 27 por 8.2 milímetros, lo cual se traduce aproximadamente una estenosis mayor del 80%. Una velocidad a nivel de la placa de 464 centímetros por segundo, con velocidades postplaca de 139 centímetros por segundo. Entonces, los normales más o menos 100, 110, entonces están muy elevadas. Y esto es el concepto de que, por ejemplo, si uno toma una manguera y la aprieta, pues sale más presión, ¿no? Entonces, eso indica el mismo proceso, es lo que está pasando en la carótida, que se está alterando el flujo y aumenta. Entonces decidimos interconsultar al servicio de cirugía vascular del propio instituto y vamos a tratar de ver lo que hicieron. Aquí recuerden que el cirujano tiene que hacer un bypass, como un puenteo, con ese tubito, y tienen menos de 6 minutos para quitar y hacer la endarterectomía carotidia. Entonces fíjense bien cómo quita ahí esa gran placa y deja permeable con el puenteo. Entonces, esta es la imagen pre-endarterectomía, donde vemos la gran carga lesional. Vamos a regresar al láser. Pre y después post. Una carótida limpia, sin placas aterosclerosas, con un flujo normal. Pre-endarterectomía, mucho contenido cálcico. Post, una arteria normal, con flujos normales. Y el paciente lo salvamos de que tuviera ataques isquémicos recurrentes o que tuviera después un infarto. Y esta es la pieza quirúrgica, la carótida interna y la externa que nos proporcionaron los cirujanos. Anatómicamente pues estaba complicada, la situación estaba muy adherida y ven que es una placa muy extensa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo probable del infarto y el tratamiento para prevención secundaria? En este caso es bastante obvio que el mecanismo de infarto fue un ataque isquémico transitorio por estenosis carotidia extracraneal, es decir, de vasos de cuello, que esto corresponde al 15% de los infartos cerebrales, tiene un alto riesgo de recurrencia en las primeras 2 semanas, por lo tanto se tiene que hacer el procedimiento, si queremos que mejore los resultados y los desenlaces clínicos, tiene que ser en las primeras 2 semanas. ¿Y cómo define la AJA? Una estenosis sintomática, más del 50%, y una estenosis asintomática, más del 70 al 99%. Entonces, estos pacientes tendrían que llevarse a una estrategia de revascularización. ¿Cuáles son las dos aceptadas? Endarterectomía versus stent. Hay 3 estudios controlados aleatorizados que demuestran mayor seguridad en la endarterectomía versus la angioplastia con el stent. Infarto o muerte en primeros 30 días, 4.4 versus 7.7 con una P muy significativa. Entonces, de primera elección, endarterectomía, si es un paciente añoso con múltiples factores de riesgo y comorbilidades cardiovasculares, podríamos llevarlo a angioplastia con los riesgos inherentes, pero de primera elección endarterectomía para la mayoría de los pacientes. Si se va a hacer endarterectomía, hay que indicar aspirina antes y después del procedimiento y la angioplastia, aspirina más clopidogrel los primeros 30 días postoperado. Este caso número 3 me tocó verla en 2017, es una mujer de 27 años, tiene diagnósticos de lupus eritematoso generalizado y tuvo un recambio valvular por una doble lesión mitral secundaria endocarditis de Lehmann-Sachs a los 18 años, esto en el instituto que está al lado, que es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cruzando la calle, y está en tratamiento con warfarina. Su motivo de consulta fue afasia y hemiparesia derecha de 4 horas de evolución y llegó con un INR de 1.6. Aquí vemos una PA de tórax, vemos los clips de la esternotomía y vemos aquí la prótesis valvular. Entonces, ella la llevamos a resonancia magnética y vemos que en la difusión, que es la primera imagen, que es una imagen ponderada en difusión, vemos una gran lesión que se extiende, o hay restricción a la difusión con hiperintensidad
en el territorio arteria cerebral media izquierda se ve hiperintenso. En los mapas de ADC se ve hipointenso. Esto quiere decir que es una restricción verdadera, que nos habla de isquemia verdadera. Y ya se ve en el FLAIR. Entonces ya es un evento subagudo. Curiosamente aquí incidentalmente se ve como que quisiera ver otro evento. Entonces, ¿cuál es el mecanismo probable de infarto y cuál es el tratamiento indicado para la prevención secundaria? En este caso, es cardioembolismo por prótesis valvular. Entonces, las válvulas mecánicas tienen un alto riesgo de infarto cerebral y el tratamiento indicado, como ya lo habíamos visto, es inhibidor de vitamina K, warfarina o acenocumarina. Y un objetivo de INR un poquito más alto que los de FA. FA 2 a 3, INR 2.5 a 3.5 si tiene una válvula protésica. Entonces, el estudio Realign, publicado en el 2013 en el New England, la warfarina es superior a dabigatran en efectividad y en seguridad. Entonces, ya nadie después se animó a probar el resto de los anticoagulantes. Las válvulas biológicas, o las que son llamadas bioprótesis, tienen un poco de menos riesgo de tromboembolismo versus esta válvula mecánica. Y la mitral se recomienda un inhibidor de vitamina K 3 meses después de antiagregante plaquetario. Y cuando es aórtico, incluyendo el TAVI, que está muy de moda, que es el reemplazo valvular aórtico por medio de un cateterismo, se recomienda antiagregante plaquetario. El caso número 4 es un hombre de 28 años, tiene diagnósticos de lupus eritematoso generalizado, ojo que es un hombre, no es lo común, pero nutrición, por ser centro de referencia de enfermedades reumatológicas y autoinmunes, me tocó verlo a mí, tiene el antecedente serológico negativo de síndrome de antifosfolípidos, que sabemos que es una condición que va muy de la mano con el lupus, pero curiosamente el SAF estaba negativo en este paciente y tuvo un antecedente de PRES o este síndrome de encefalopatía posterior reversible en 2017. Su motivo de consulta fue una cefalea a 3 días de evolución y en este caso por ser un hombre que no parecía de cefalea previa, estaba inmunosupreso, antecedente de lupus, etc. Antecedente de PRES tenía muchas banderas rojas para hacer una imagen, dentro de la que más destacaba la inmunosupresión. Entonces, la TAC simple de cráneo, vemos aquí dos lesiones hipodensas frontales relativamente simétricas, con una zona ahí medio hiperdensa, quizá un poquito de edema, no se alcanzan a definir muy bien. Entonces, fase simple superior, fase contrastada inferior. Vemos que las hipodensidades están presentes en la mayoría de los cortes, se ven heterogéneas, digo, son relativamente simétricas, pero son heterogéneas, con zonas como de hiperdensidad en su interior, quizá hemorragia, y a la aplicación del contraste vemos que no hay reforzamiento anómalo, ni meningio, ni en las lesiones como tal. Entonces llevamos a este paciente a resonancia magnética y vemos que en la difusión restringe, pero es mínima la restricción, no corresponde a un territorio vascular como tal, franco. En el T2 se ve hiperintenso, pero de nuevo heterogéneo. En el T1 se ve hipointenso, también heterogéneo, y se le alcanza a ver en el FLAIR. Y la secuencia que más nos ayudó en esta cuestión es el SWAN, que es una secuencia de amplificación y de susceptibilidad magnética. Entonces, todos los depósitos ferromagnéticos, ya sea calcio, manganeso o sangre, hemosiderina, se van a ver hipointensos con caída de señal, oscuros. Entonces vemos que son lesiones, grandes lesiones hemorrágicas bilaterales frontales. Y estos antecedentes de acá, los posteriores, probablemente tienen que ver con el PRES, que el PRES a veces puede ser PRES hemorrágico y seguramente corresponde a tatuajes del mismo proceso que había tenido antes. Ahora, después hicimos una fase con los vasos arteriales, que es el tiempo de vuelo o 3 de TOF. Vemos que todos los vasos intracraneales están permeables. Sin embargo, en la angiovenosa vemos que el seno sagital superior en su parte más anterior no se alcanza a ver. Y también el seno, parte de los senos laterales no se alcanzan a ver, que a veces pueden ser variantes anatómicas, sobre todo el sistema venoso tiene muchas variantes. Sin embargo, lo que más nos ayudó fue poder comparar dos secuencias. La que tenía en el 2017 por un PRES, que se había sospechado que podría ser trombosis venosa. Vemos que tiene el seno sagital superior totalmente permeable,
y se extiende hasta la parte anterior, mientras que en esta vemos que no se ve la señal. Entonces ahí podemos concluir que ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo probable de infarto y el tratamiento indicado para prevención secundaria? En este caso, una trombosis venosa cerebral con infartos venosos hemorrágicos. Entonces, hay dos ensayos clínicos aleatorizados, que el tratamiento con heparina, ojo, a pesar de tener hemorragia intracerebral, se debe dar en agudo. Es el único evento vascular cerebral que se beneficia de heparina aún con la presencia de hemorragia. La enoxaparina es mejor que la heparina no fraccionada y después hay que continuar con un inhibidor de vitamina K por 3 a 12 meses. Si es, por ejemplo, una trombofilia, que es una cuestión genética, una trombofilia genética, por ejemplo, síndrome antifosfolípidos o deficiencia de factor 5 de Leiden, deficiencia de proteína C, S, etc., la anticoagulación es indefinida. Y este estudio, RESPECT CVT, publicado en JAMA en 2019, el dabigatran lo comparan con warfarina y ambos son efectivos y seguros en el tratamiento de trombosis venosa cerebral en pacientes que no tienen síndrome antifosfolípidos. Le repetimos los anticuerpos antifosfolípidos y salieron negativos. Entonces, siempre decía mi maestro, el doctor Sergio Serpa, el jefe de reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que el lupus puede dar trombosis con o sin SAF, ¿cierto? Vamos a continuar con el siguiente caso. Caso número 5. Es una mujer de 59 años, tiene diagnósticos previos de hipertensión arterial sistémica y su motivo de consulta, curiosamente, fue disartria y dificultad para escribir en su celular, que esto ya lo denomina la literatura internacional como dislexia. Como es parte de nuestro segundo cerebro, el celular, entonces lo utilizamos mucho y ella vio que no podía hablar bien, no podía articular bien las palabras y tampoco podía escribir bien en el WhatsApp. Ese fue su motivo de consulta. Llegó con una presión arterial muy elevada, 270 sobre 140 milímetros de mercurio. Sobre todo la sistólica está muy, muy elevada. Le hicimos un ataque simple de cráneo, donde en retrospectiva, quizá aquí en las cuestiones profundas tenga algunas hipodensidades, pero a simple vista yo la vi como normal. Sin embargo, le hicimos una resonancia magnética. Fíjense que aquí la difusión nos muestra una lesión puntiforme muy bien delimitada, aquí en el tálamo, en la porción anterior del tálamo del lado izquierdo, que también se alcanza a ver en FLAIR. Seguramente tiene algo de edema a la cápsula interna y por eso está generando también alteraciones ahí un poquito de la movilidad. Entonces, esto se trata de un infarto cerebral subagudo. Y la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo y cuál es el tratamiento indicado? En este caso, un infarto lacunar y un síndrome de disartria manotorpe, de los síndromes clásicos descritos por Charles Miller Fisher. Y corresponde a la enfermedad del pequeño vaso. Son 25% de los infartos cerebrales. La recurrencia anual es del 2 al 7%. Lo lacunar quiere decir, es un término patológico, significa laguna, porque así se ven cortes patológicos macro y microscópicos. Son pequeños infartos subcorticales, menos de 20 milímetros de diámetro y en el territorio de una arteria perforante. La etiología se cree que es lipohialinosis, aunque últimamente está discutida, sobre todo con los alumnos de Charles Miller Fisher, que es el doctor Louis Kaplan, también están en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. El principal factor de riesgo para la lipohialinosis es la hipertensión arterial sistémica. Entonces hay varios estudios, por ejemplo el SPC3, publicado en 2012, que comparan aspirina más clopidogrel versus aspirina más placebo y lo siguen los pacientes a 3.4 años. Ven que la doble antiagregación versus la monoterapia no hay una diferencia significativa de manera estadística y la recurrencia va de 2.5 versus 2.7 al año con una P no significativa. Entonces el tratamiento es monoterapia, aspirina, clopidogrel. Por ejemplo, si es una población de muy alto riesgo, la población asiática, hablando de China, hablando de Japón, ellos tienen mucha enfermedad de pequeño vaso y en ellos se recomienda silostazol y seguramente por cuestiones de que nos parecemos más genéticamente en la cuestión vascular a la población asiática, seguramente también será en mexicanos. Obviamente el control de la hipertensión arterial sistémica es muy importante. Caso número 6, este lo vi en el Hospital Civil en el 2015, cama 2 de Juan Valdés. Es una mujer de 43 años, previamente sana,
Su motivo de consulta fue alteración del estado de alerta, somnolencia e incapacidad para mantener los ojos abiertos. La mandaron primero a una Cruz Verde, de allá no supieron qué tuvo y la mandaron acá y la hospitalizamos nosotros. Su TAC simple, realmente no le vimos ninguna lesión. Sin embargo, en la difusión vemos dos lesiones hiperintensas, restringen la difusión en los tálamos de manera bilateral, lesiones en espejos, un poquito más grande a la derecha, pero relativamente simétricas. Ya se alcanza a ver el flare, es decir, agudo o más bien hiperagudo, y esto agudo a subagudo, con arterias intracraneales en el 3 de TOF normales. El ecocardiograma transtorácico y el Doppler carotidio fueron normales, es decir, los vasos de cuello y una fuente embolígena clara no había. Mecanismo probable, ¿cuál es la prevención secundaria? Fue un ESUS, que es un infarto embólico que no tiene ningún origen. Y curiosamente a este síndrome se le llama un síndrome de la arteria de Percherón, porque es cuando una sola arteria que sale de las arterias cerebrales posteriores genera un tronco para dar irrigación a ambos tálamos. Entonces, si se trombosa esa arteria, los dos tálamos sufren isquemia. Eso se considera un infarto criptogénico con alta probabilidad de tener un mecanismo embólico, pero no es lacunar, no es cardioembólico claro, no tiene oclusión de vaso grande, ya sea, o sea, la arteria carótida o la arteria cerebral media. Y hay varios estudios, Navigate ESUS, publicado en 2018, que comparan rivaroxaban 15 miligramos versus aspirina y ven que el infarto recurrente lo disminuye 4.8 versus 4.4, con una P no significativa, no hubo diferencias. Y el RESPECT ESUS, publicado también en New England en el 2019, comparan lo mismo, pero dabigatran versus aspirina, y no hay diferencias entre los porcentajes, 6.6 versus 7.7, con P no significativa. Ahora estamos esperando con ansiedad, con mucha ansiedad, el Atticus, con mucha emoción, porque aquí comparan a Apixaban versus aspirina, que yo creo en lo personal que va a ser negativo, pero el que más nos da, o probablemente nos va a dar más información, es el Arcadia, donde eligen pacientes, comparan apixaban versus aspirina, pacientes con factores de riesgo que llama la atención una fuente embolígena probable. Por ejemplo, pacientes con crecimiento auricular izquierdo, detectado en electrocardiograma o en ecocardiograma transtorácico o con elevación de BNP. Ahora sabemos que realmente no se necesita la fibrilación auricular para embolizar, sino el puro concepto de cardiomiopatía atrial puede generar trombosis por la teoría de Virchow y generar coágulos ahí. Entonces, es un fenómeno muy interesante esto de la cardiomiopatía auricular que tacha un poquito y deja atrás a la fibrilación auricular como mecanismo principal de trombosis y embolia. Caso número 7 es una mujer de 22 años, previamente sana, y llegó con historia de 3 meses previos de un parto normoevolutivo, no tuvo preeclampsia, eclampsia, hipertensión, ninguna complicación, producto sano, etc. Su motivo de consulta fue disnea, dolor torácico, edema bilateral de extremidades inferiores y debilidad. A la exploración física tiene una parálisis facial central, una hiparesia derecha, y en el ecocardiograma transtorácico, hipocinesia generalizada, una FEB, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 28%, con la presencia de trombos intracavitarios. Y fíjense aquí en su PA de tórax de ingreso que tiene un gran crecimiento, una gran cardiomegalia con derrames pleurales bilaterales. Pero lo que más llama la atención es la presencia de una cardiomegalia radiográfica muy importante. El diagnóstico fue cardiomiopatía periparto. Y le hicimos una resonancia magnética por la cuestión de las alteraciones neurológicas encontradas. Y quiero que se fijen aquí en el hemisferio cerebeloso derecho. Vemos un punto. Todo esto es difusión. Aquí en el hemisferio cerebeloso izquierdo vemos otro punto. Frontal derecho vemos otro punto. Y aquí en la cuestión del lenticular también vemos una hiperintensidad con restricción a difusión. Entonces, aquí lo interesante de este caso es que tiene lesiones supratentoriales, lesiones infratentoriales y bilaterales, que eso apunta mucho a una fuente embolígena. Y más si tiene el diagnóstico de cardiomiopatía periparto con la presencia de trombos intracavitarios.
El 3 de TOF, los vasos intracanales normales. Y en la resonancia magnética cardíaca, vamos a ver si puedo poner el video aquí. Bueno, por alguna razón el video no sale, pero de todos modos aquí en la resonancia magnética cardíaca, que es un estudio más dinámico que un ecocardiograma, y a veces es el estándar de oro para muchas enfermedades cardíacas, que por desgracia no está disponible en muchos lugares, pero bueno, ahí en el instituto sí tenemos la fortuna de contar con él, y vemos aquí la presencia de estos trombos intracavitarios. Mecanismo y prevención, cardioembolismo, y en este caso por trombos intracavitarios. Estos segmentos hipocinéticos predisponen a trombos intracavitarios por la misma tarea de Virchow, que es la estasis sanguínea, la lesión endotelial y los estados de hipercoagulabilidad. En este caso, más que nada, sobre todo la trombofilia que se puede acompañar a estos pacientes, una trombofilia adquirida, y otro es la estasis sanguínea. La FEBI disminuida predispone a estos trombos intracavitarios y el diagnóstico se hace con un eco transtorácico o transesofágico y o una resonancia magnética cardíaca, que es el estándar de oro. Ahora, ¿cuándo hay que iniciar la anticoagulación? Sobre todo para evitar que estas lesiones isquémicas se transformen en hemorrágicas. Esto es una pregunta que nos hacemos siempre. Realmente no hay una evidencia como tal. Todo es recomendación de experto, pero depende mucho de la gravedad clínica, la extensión y si hay o no hay transformación hemorrágica. Entonces, clínicamente podríamos ver si es un infarto menor, que se define como un NIH Stroke Scale de -5, a los 4 días podríamos iniciarlo. Si es un infarto moderado, un NIH de 5 a 16, 7 días. Y si es un infarto extenso, más de 21 en la escala de NIH a los 14 días. Pero esto tiene que ver no solo con el NIH, sino también con la apariencia imagenológica, la localización, sobre todo que no haya presencia de hemorragia. Entonces es algo que tendremos que contestar en futuros estudios. Caso número 8. Un hombre de 32 años. Este hombre tenía trombofilia en estudio. 2 meses previos había tenido un infarto cerebral menor en la arteria cerebral media derecha. Había tenido trombosis venosas y arteriales recurrentes en el medio torácico derecho. En las coronarias tuvo un infarto agudo al miocardio que tuvieron que ponerle 2 o 3 stents. Tuvo el evento vascular cerebral isquémico ya relatado y una trombosis de la vena porta. Entonces, trombosis sistémicas. Su motivo de consulta fue una evolución con hemiparesia facio-corporal izquierda. Metimos a resonancia y vemos que aquí tiene algo de enfermedad de sustancia blanca y esta lesión que seguramente es parte del evento vascular que tuvo previamente. Y aquí en la TAC simple de cráneo, lo que llama la atención, aquí hay una discreta hipodensidad, pero parece que es artefacto. En la parte frontal derecha, ahí es algo de artefacto. Sin embargo, vean que aquí se ve muy hiperdensa el territorio de la arteria cerebral media, del lado derecho. No se ve en el otro lado y corresponde con la clínica, entonces realmente puede ser relevante, como un cambio temprano de isquemia. La difusión, realmente como que se empieza a insinuar una lesión aquí, pero no hay nada franco, y el evento vascular previo no se ve ya. En el FLAIR no se ve tampoco ninguna lesión. Y ya que estaba ahí en resonancia, lo metimos una cuestión de perfurresonancia, que es parecida al ataque con perfusión, pero con resonancia, y vemos que todo esto está oligémico, es lo que está en riesgo de infartarse. Entonces, puede ser un infarto mayor, muy extenso. En el 3 de TOF, aquí llama mucho la atención y es franco a simple vista que las arterias del lado derecho, desde la carótida no se alcanza a ver y la cerebral media del lado derecho no se ve. Contralateral se ve bastante bien y circulación posterior y vértebro-basilar se ve bien. Entonces aquí falta la carótida y falta la cerebral media del lado derecho. Entonces a este paciente lo metimos a trombectomía con ayuda del neuroradiólogo y esta es la angiografía pre-trombectomía y esta es la post, donde el radiólogo ingresa un stent retriever y logra hacer la trombectomía y permeabilizar el vaso. Entonces le fue bastante bien y este es el coágulo que sacó.
casi 1 centímetro, un poquito más de largo, un gran coágulo. Entonces, quiero recordar que esta es la cuestión de la penumbra, que esto es todo lo que estaba en riesgo, y después del procedimiento hay un poco de extravasación de contraste y un poco de hemorragia en una pequeña zona, pero es muy pequeño el déficit comparado con lo que se veía infartarse. Entonces, mecanismo probable de infarto y tratamiento para prevención secundaria. Este es un estado hipercoagulable. Realmente nunca tuvimos diagnóstico, lo dejamos como trombofilia de origen a determinar. Vemos interconsultas con hematología y con la clínica de hemostasia y trombosis, y todos los anticuerpos habidos y por haber lo voltearon de cabeza y no salió nada positivo. Entonces, el tratamiento es anticoagulación a largo plazo con inhibidores de epinefrina K o con heparina. Y otra lección de aquí es que las oclusiones proximales, carotidias y la primera porción de la cerebral media, con contraindicaciones para trombolisis y B, son candidatos a trombectomía mecánica. Entonces, este paciente llegó en tiempo para trombolisis, sin embargo, tenía el antecedente de un infarto cerebral previo, antes de los 3 meses. Entonces, decidimos no trombolizarlo. Sin embargo, discutiendo el caso con el resto del equipo de neurología vascular ya en retrospectiva, el infarto era pequeño, realmente no había tanta contraindicación. Sin embargo, eso fue más recomendación de experto, porque si nos vamos por las guías, pues es una contraindicación absoluta. Caso número 9. Esta es una mujer de 98 años y acude a la consulta sola, vino en Uber, y esto lo resalto mucho porque uno pensaría, bueno, a los 98 años, ¿qué le voy a ofrecer a esta persona? Sin embargo, deberíamos de fijarnos más que en la edad, en cuestiones de edadismo, de discriminación por edad, en la escala de funcionalidad. Entonces, acudió ella sola a la consulta, vino en Uber y su funcionalidad era excelente, a pesar de tener esa edad. Y ella había tenido historia de un ataque isquémico transitorio en el 2015, con una paresis izquierda transitoria con disartia, pero también padece FA, respuesta ventricular rápida, fibrilación auricular, dislipidemia, hipertensión arterial sistémica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo mismo hipertensión, cardiopatía hipertensiva, por lo mismo, y diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Esta es su imagen, realmente no tenía ninguna lesión. Envidiable que para esta edad no veo tanta atrofia córtico-subcortical, no veo tanta enfermedad de sustancia blanca. Realmente está muy bien, por algunos pequeños cambios involutivos propios del adulto mayor. Sin embargo, en los vasos intracraneales, aquí se veía esta pequeña muesca, que quizás sea difícil verla, pero se alcanza a ver como una pequeña muesca y comparen esta cerebral media a la derecha con la izquierda. Entonces aquí voy a hacer un zoom y vemos que se sigue viendo esta pequeña muesca que parece que estuviera ahí estenosado, como hubiera algo ahí. Entonces hicimos una reconstrucción con una angiotac de vasos intracraneales y vemos que efectivamente se repite esta zona de estenosis de manera proximal en la cerebral media, que no se alcanzaba en el otro lado. Entonces, mecanismo probable de infarto y la prevención secundaria, ¿cuál sería? Este es interesante porque quedó como etiología indeterminada. ¿Por qué? Porque tiene 2 etiologías potenciales que clínicamente corresponden con el cuadro. Tiene estenosis de la arteria cerebral media derecha y tiene fibrilación auricular. 2 etiologías potenciales. Entonces, realmente no hay estudios en este tipo de pacientes. El tratamiento hay que individualizarlo. Obviamente, para algo intervencionista, quizá no. Entonces, se decidió anticoagular con Apixaban, 2.5 miligramos cada 12 horas, dosis reducida por la cuestión geriátrica. Y la paciente está bien, no ha tenido recurrencia. Caso número 10, de los últimos que me tocó ver como residente, es un hombre de 55 años, pianista, diestro. Resaltó la ocupación porque es muy importante, sobre todo para la discapacidad que va a tener el paciente. Él comentaba que, y la hija comentaban que el piano era realmente su vida. Hacía cosas de contador y otras cosas para sobresalir, para cuestión financiera, pero realmente su vida y su pasión era tocar el piano. Entonces tiene relevancia la cuestión funcional y a lo que se dedica. Previamente sano, tabaquismo positivo, alcoholismo positivo, y se presentó a otro hospital por una hemorragia superior izquierda, menos de 4.5 horas de evolución del NIH, que aquí lo pusimos con un NIH de 4, lo clasifica como un infarto menor. La trombolisis causa gingivorragia, por lo cual se suspende.
y este me tocó recibirlo ahí en la misma ambulancia, recordando que el tiempo es cerebro y lo más importante es hacer una evaluación clínica rápida para pasar un estudio de imagen y excluir la presencia de hemorragia. A veces hay que subirse a la ambulancia. Entonces, TAC simple, normal, no se ve ninguna lesión. Sin embargo, aquí en los mapas de color de la difusión vemos que se ve una gran lesión que se avecina. Hay mucha penumbra en las distintas fases de la perfutac. Entonces, realmente nos da mucha información la perfutac. Mientras que la TAC simple es un estudio estático, la perfutac y la perforasonancia son estudios dinámicos que nos ayudan a tomar decisiones fisiológicas en cuanto a la fisiopatología que estamos viendo ahí. Así a simple vista, nada más que hay que saber que son asimétricos los mapas de colores. Es decir, hay algo ahí que está o que va a sufrir isquemia. Entonces, dentro de los vasos del cuello, la carótida se alcanza a ver en la cuestión proximal y después ya no se ve nada. La porción proximal y distal no se alcanza a ver. Y esto es algo muy característico. El FLAIR se ve arrosariado, esta isquemia limítrofe que nos llama mucho la atención y nos hace buscar una estenosis carotidia. Es muy característica cuando sufre una carótida que no está acostumbrada a ese flujo, entonces genera estas imágenes muy, muy peculiares. Y aquí lo comprobamos en el 3 de TOF. Vean cómo se ve el lado izquierdo, mientras que el derecho no se alcanza a ver desde la porción proximal de la carótida. Acá tampoco. Mecanismo probable de infarto y prevención secundaria. Este fue un infarto en watershed o infarto de zonas limítrofes, en este caso de cerebral media derecha. Y la carótida es un infarto distante de dos territorios arteriales. 10% de todos los infartos cerebrales corresponden a este mecanismo. Generalmente se relaciona a enfermedad carótida estenoclusiva ipsilateral, sobre todo cuando hay episodios de hiper o hipotensión, y no se sabe realmente, es controversia si es un mecanismo embólico o hemodinámico o una compensación de la misma. Pero, por ejemplo, el territorio que comparte arteria cerebral media con anterior o arteria cerebral media con posterior, todos esos sitios son vulnerables a isquemia distal cuando hay un insulto general. Entonces, la evolución ingresa a este paciente a la unidad de cuidados intensivos, se le da aspirina más clopidogrel por ser un infarto menor por NIH de 4. A las 48 horas después tenía un NIH de 0. Y una de las críticas del NIH es que no es tan fidedigno en las cuestiones muy discretas. Por ejemplo, este paciente tenía todavía problemas para controlar los dedos, entonces no podía tocar de manera adecuada el piano, que era su vida, pero podía levantarlo más de 10 segundos sin ningún problema. Entonces, críticas al NIH es que se dedica más a lo macrovascular y deja un poquito las alteraciones clínicas más sutiles y lo de fosa posterior, lo de circulación posterior. Sin embargo, le fue bastante bien. Ahora, estos estudios son interesantes porque han cambiado cómo vemos la enfermedad vascular cerebral, sobre todo de manera aguda. Este artículo que lo publicaron en New England en 2019 extiende la ventana, recordando que la ventana primero salió de 3 horas. Y esto fue ya hace muchos años, el TPA o el activador del plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno o el alteplase, Actilice es la marca como tal, salió en el 96 y ya estaba aprobado para isquemia. Pero la ventana era muy corta, 3 horas, y casi ningún paciente, sobre todo en nuestro medio, llega a presentarse, y menos en México y en otros lados, ¿no?, de Latinoamérica. Después la cambiaron a 4.5 y ahora se cree que podremos extenderla más, hasta 9 horas, pero siempre y cuando tengamos un estudio fisiológico que nos diga que hay tejido viable. Entonces es parecido a lo que pasó con el ataque isquémico transitorio, que se quitó el tiempo porque era muy arbitrario y ahora se quiere poner definiciones tisulares donde tomemos en cuenta la fisiología y la fisiopatología y no tanto algo arbitrario como las horas. Entonces, hasta 9 horas, lo cual nos da mucho gusto. Y este lo hace el doctor Donan en Australia. Y, fue un multicéntrico, pero él fue el investigador principal. Seguramente escucharemos mucho de él en el futuro.
Entonces aquí la lección es que la ventana de perfusión es más importante que la ventana del tiempo. Algunos dirían que la ventana de perfusión y las colaterales son más importantes que la ventana del tiempo. Este otro, el que vemos que la trombectomía se puede hacer de 6 a 24 horas después del infarto, siempre y cuando haya esta disproporción entre un déficit y un infarto. O sea, si tenemos un déficit neurológico, tenemos una imagen y tenemos un estudio fisiológico que nos diga que hay tejido salvable, podemos realizar hasta 24 horas la trombectomía, cuando antes, en casos seleccionados, era hasta 6 horas o menos. Entonces, hasta 24 horas se puede hacer una trombectomía mecánica por medio de un stent, y se puede colocar también stent. Y lo interesante es que pues tenemos más tiempo para hacer un procedimiento invasivo, pero solo son oclusiones proximales, en este caso carotidias y la primera porción de la cerebral media. Esta es la sala de hemodinámica del Instituto de Nutrición, y aquí la lección es que la ventana de perfusión es más importante que la ventana del tiempo. Ahora, una de las críticas de ese estudio y de varios estudios es que fueron en países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, etc. Sin embargo, sabemos que eso también se puede replicar en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, este salió este año en Brasil y es parte de los mismos investigadores. Raúl Nogueira es también autor del otro artículo, como parte de los investigadores del Resilient, y también se puede hacer en sistemas públicos de Brasil, donde no distan tanto de nuestras condiciones en México, con el tráfico, con el personal, con la falta de recursos, etc. Entonces, hablando de sistemas, seguramente se puede hacer algo similar en países como México y en diferentes ciudades de nuestro país. Entonces, importantísimo considerarlo, que no nada más es el primer mundo, también se puede hacer en otros lados. Entonces, aquí también la ventana de perfusión es más importante que la ventana del tiempo. Y este artículo me gusta mucho, publicado en 2018, New England Journal of Medicine también, y esta usan la trombolisis, pero con una imagen de resonancia en pacientes que no sabemos a qué hora se infartaron o cuándo fue la última vez que el paciente se vio bien. Por ejemplo, si un paciente se duerme a las 9 de la noche y se despierta a las 9 del otro día con hemiplegia derecha y parálisis facial, ¿cuándo fue el infarto? Pudo ser a las 9:15 de la noche o pudo ser a las 8:30 de la mañana. Y lo tendríamos que quitar de trombolisis, por ejemplo, porque realmente no sabemos cuándo fue la última vez que lo vieron bien. Entonces, este estudio es muy elegante porque es muy simple, y así debe ser toda la ciencia, ¿no? Elegante y simple. Entonces, lo que hacen ellos es lo siguiente. Ven que estos pacientes con wake-up stroke o con infartos del despertar, que se despiertan con el déficit y uno no puede determinar fidedignamente cuándo fue la última vez que se vio bien para empezar a contar, le hacen una resonancia magnética y ven si, por ejemplo, en la difusión, que es lo hiperagudo, se ve el infarto, pero en el flare no se ve, quiere decir que probablemente tenga menos de 4.5 horas y es candidato a trombolisis y es candidato a trombectomía. Entonces, este paciente sería, no tiene lesión en flare, pero sí tiene lesión de difusión. Igual este tiene lesión de difusión hiperagudo, pero de manera aguda a subaguda, flare no se alcanza a ver la lesión. Entonces, estos otros pacientes que tienen, no hay mismatch, aquí tiene una lesión de difusión que ya se alcanza a insinuar en el flare, entonces quizá tenga más de 4.5 horas, igual en la difusión de este otro, ya se alcanza a ver y se alcanza a ver en el flare. Entonces, probablemente estos pacientes no haya que trombolizarlos, quizás se pueda hacer otra intervención, pero estos pacientes tendríamos que integrarlos. Entonces, es muy elegante porque utilizan el principio de la resonancia magnética meramente para estimar cuándo ocurrió la lesión. La difusión y el flare se usan de manera rutinaria en todos los resonadores, entonces tendríamos que utilizarlo. Claro que es más caro y más tardado, pero dentro del protocolo tendríamos que establecerlo de alguna manera. Entonces, en conclusión, para terminar y estar en tiempo, el infarto cerebral es una condición heterogénea, existen diversos mecanismos. La clasificación del mecanismo del infarto es importante para el tratamiento agudo, el pronóstico y la prevención secundaria para evitar la recurrencia. Y vimos todos estos ejemplos de pacientes que me ha tocado tratar personalmente y cómo uno pues va aprendiendo, ¿no?
El primero con AIT, con estenosis carotidia, se benefició de arteriectomía. Trombosis venosa cerebral, trombofilia, fibrilación auricular, trombosis intracarotidios, prótesis valvulares, todos esos los tratamos con anticoagulación oral, dependiendo de las características de la prótesis y del paciente, es si se usa inhibidores de vitamina K o si se usan los directos, los ESUS, que son estos infartos embólicos de origen no determinado, hasta ahorita, antiagregación, pero con ese pequeño bemol, si vemos que el paciente tiene más factores de riesgo cardiovasculares y apunta hacia una cardiomiopatía auricular, seguramente en los próximos años habrá que anticoagularlos, con dosis bajas de apixaban, seguramente. Cuando hay dos mecanismos, pues es difícil, hay que identificar un mecanismo probable, y cuando hay contraindicación para trombolisis o si el paciente tiene una oclusión proximal que no abrió con el trombolítico endovenoso, se puede usar trombectomía mecánica. Más o menos los pacientes que abren o que reperfunden con trombolisis intravenosa, si son oclusiones proximales, van del 10% con el Actilice, pero si usan otros trombolíticos, por ejemplo el tenecteplase, hasta 20%. Realmente es poco, entonces esos pacientes seguramente se beneficiarán de una trombolisis rápida y que se lleven a un centro donde se pueda realizar la trombectomía mecánica. Entonces, parte de lo que aprendimos de los cardiólogos y de sus sistemas para atención de infarto agudo del miocardio. Entonces, la cuestión clínica y la cuestión de trombolítico más una intervención. Y los infartos watershed o limítrofes, hay que buscar esta oclusión y individualizar el caso. Entonces, a manera de nada más otras conclusiones, el infarto cerebral es heterogéneo, ya vimos que existen diversos mecanismos, requiere hospitalización y abordaje rápido, intra o extrahospitalario. Un AIT realmente no habría que hospitalizarlo, menos que fuera de muy alto riesgo, y un infarto menor quizá no debería de hospitalizarse si uno ya tiene el mecanismo identificado. Si no tienes identificado el mecanismo, entonces el paciente tienes que monitorizarlo muy bien y encontrarlo para evitar la recurrencia. Entonces, realmente no se ingresa un paciente para monitorización, se ingresa para buscar el origen y evitar la recurrencia. Entonces, la clasificación es muy importante para el tratamiento agudo, para el pronóstico y para la prevención secundaria para evitar la recurrencia. Y este artículo en New England me gustó mucho, lo publicó Bill Gates en este año de epidemia, que dice que en cualquier crisis los líderes tienen dos responsabilidades de igual importancia: resolver el problema inmediato y evitar que pase de nuevo. Y eso es hablando del COVID-19. Claro que también lo podemos aplicar para el infarto cerebral. Tenemos que resolver el problema inmediato, trombolisis, trombectomía, antiagregación, etc. Y buscar el mecanismo para evitar que pase de nuevo. Muchas gracias.